La Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presentan Recorriendo el Campo, una ventana a nuestros territorios. Entrevistas, informes, novedades y toda la información para el sector agropecuario. Un programa donde la ruralidad es protagonista de nuestro desarrollo. Todos los martes desde las 21 horas por Clifford TV. Hola a todos y muy bienvenidos a Recorriendo el Campo, un programa abocado a la actividad agropecuaria. En este tercer programa vamos a tener un programa cargado de mucha información. Con ustedes, los títulos. Sofía Abrilenco de INTA nos cuenta cómo funciona la red de monitoreo del río Rojas y Arrecifes. La Universidad Nacional de Rosario realiza cursos de posgrado para mejorar el trabajo de extensión rural en todo el país. Habla al respecto Andrea Mancilla. Conocemos a Javier Almonsny, productor hortícola de Agustín Roca. Todo sobre el rendimiento de trigo en Chacabuco y además todo sobre el rendimiento del trigo en Rojas. Para empezar a desarrollar nuestro programa nos abocaremos a la cuenca del río Arrecifes Rojas, que está ubicada en una de las zonas más importantes a nivel mundial del sector agropecuario. Para conocer dicho informe, vamos a entrevistar a una ingeniera de INTA Castelar. Con ustedes, la nota. Tenemos una red de monitoreo hidrológico ubicada acá en la cuenca del río Arrecifes. Son 7 puntos, de los cuales 6 transmiten información en tiempo real. Y uno todavía no tiene puesto el equipo de transmisión de los datos. Por el momento los equipos están funcionando muy bien. El dato que toman es altura del nivel del río. Eso es a través de un sistema de presión. O sea, la presión que ejerce el agua sobre el censo es traducida a niveles de altura y luego este dato es capturado por el sistema y es transmitido a un centro de información. Y nosotros podemos acceder a través de una página web y la consulta es accesible a todo el público. Pero nosotros siempre estamos pensando desde INTA, desde nuestra actividad con el sector agropecuario, y esta información a escala de cuenca tal vez al productor en sí no le es tan útil, salvo aquellos productores que estén cercanos a los equipos de medición. Pero sí es una información muy útil para los gestionadores del agua, para los que planifican y tienen que monitorear un poco los recursos naturales. Ese tipo de organismos es una información muy útil y es información que sirve para ser aplicada o sintetizada con otro tipo de información o aplicada a través de modelos hidrológicos, donde podemos hacernos diferentes tipos de preguntas de cómo está funcionando la cuenca a nivel de los recursos hídricos. Gracias a un interés del Instituto de Clima y Agua a través de Francisco Damiano, del ingeniero Francisco Damiano, que en la actualidad ahora está jubilado, y se plantearon, pensábamos qué está pasando con los recursos hídricos en la región pampeana. Se eligió una cuenca de estudio, un lugar de estudio, y se vio que no teníamos datos para poder iniciar ese estudio. Entonces, a partir de esa inquietud es que se comienza a instalar la red de limnígrafos o de este tipo de instrumento. Pero bueno, las dificultades son grandes, no es tan fácil, y requerimos colaboración de la gente de la zona, en particular de los municipios, fueron los que más nos han ayudado,
para poder instalar los primeros instrumentos. Luego se incorporó CONAE a través de su proyecto SAUCOM, colaborando con nuevo equipamiento, y así pudimos ir extendiendo la red de monitoreo junto con la ayuda de otros sectores de INTA, de las agencias de extensión, de la experimental y los municipios. Y bueno, se formó un equipo técnico de trabajo muy bueno que ha dado como fruto esta red que en estos momentos viene funcionando, ¿no? Bien. Y para que sea cada vez más robusta, lo que se necesita es que sea mantenida en el tiempo. O sea, que los instrumentos puedan ir, a medida que se van desgastando, se puedan ir reemplazando, y que haya siempre un equipo que esté prestando atención, un equipo de personas que esté prestando atención a esos datos y que se permanezcan en el tiempo, para poder hacer estudios pensando en cambio climático o en escenarios futuros. Estamos pensando que se requieren al menos series de datos de 30 años, ¿no? Entonces, lo único que robustece estas series son que sean a largo plazo. Hasta ahí la palabra de la ingeniera agrónoma que se desarrolla en el INTA de Castelar. Ahora sí, cambiando el eje de la información, profesionales del INTA se capacitaron en la Universidad de Rosario. Dicha capacitación tuvo como eje la comunicación. Con ustedes, más detalles de dicha capacitación. Bien, el curso se llama ¿Cómo potenciar los procesos de comunicación para la innovación en el trabajo extensionista? Es una propuesta que nace hace 3 años de una inquietud que nos surgió con nuestro compañero de trabajo, Adrián Garguisevich, coequiper en este curso. Él ingeniero agrónomo, yo comunicadora social. Veíamos que en esos dos campos había algo que nos encontraba, en ese momento compañeros de trabajo en INTA, y que era recurrente la dificultad de cómo pensar los procesos comunicacionales para la gente que viene trabajando en la extensión y cómo poder usarlo como una estrategia para agregar valor o para promover la innovación. Inicialmente lo que tratamos de hacer es capitalizar o de repensar preguntas que habíamos encontrado en distintas experiencias y que eran recurrentes y que tenían que ver con básicamente 2 cosas. Uno, cómo plantear un enfoque, pensar una estrategia, considerar a los sujetos. Y la otra es cómo armar el flyer, cómo pensar las redes sociales, cómo armar contenido y cómo manejar herramientas. Creíamos que entre esas 2 cosas había algo interesante y que de la experiencia que veníamos atravesando podíamos generar una propuesta de valor, así surgió. Y bueno, la comunicación aporta a mejorar ese contacto. Y el contacto no es solo hacer este video como el que estamos haciendo, sino ponernos en los zapatos del profesional o del productor para entender qué necesita, qué está faltando y cómo yo, desde la profesión agronómica, puedo complementarlo. Ya no es pensar la comunicación exclusivamente como un proceso donde yo como profesional te enseño a hacer maíz, soja, ganadería. Es un proceso en el que yo como profesional tengo que entender primero qué es lo que estás buscando vos como productor para yo poder subirme a esa complementación. Bueno, la comunicación en estos momentos plantea múltiples desafíos. En principio, la pluralidad de plataformas y de espacios, las redes sociales, la conexión por internet, vino a ser una eclosión respecto a quién produce información y por dónde circula. Las instituciones están muy interpeladas y las organizaciones por ese proceso. Antes era el extensionista que llegaba a la tranquera del productor y era la voz autorizada, pero única, quizás a lo mejor algún otro productor. Hoy ese productor tiene internet, tiene WhatsApp y se conecta con el mundo. Puede ver un blog que está en otro país, no solo en Latinoamérica, sino en cualquier otro lugar del mundo, para ver cómo está haciendo ese proceso productivo.
consulta con un youtuber, tiene influencers que le hablan de ese tema, recibe videos en píldoras de 15 segundos. Las instituciones tenemos conocimientos muy valiosos, pero en formatos más rígidos, como por ejemplo los papers o publicaciones de boletines muy extensos, que tienen un valor muy importante, pero que requieren hoy una complementariedad de acuerdo al consumo que la gente está haciendo actualmente. Empieza a haber un corrimiento de este poder de la información, porque cada ciudadano, a través de su dispositivo móvil, tiene la posibilidad de generar un contenido muy valioso en función de su experiencia. Y entonces ahí empezamos a pensar que la comunicación no es solo generar flyers lindos estéticamente, o videos bien producidos, o gacetillas bien redactadas, sino que tiene que ver con entender que los otros tienen una experiencia valiosa y cómo nosotros podemos incorporarla y podemos ponerla en diálogo con la experiencia de otros sujetos en función del capital relacional que tenemos como instituciones. El curso tiene la centralidad en aportar a los profesionales del campo y de la agronomía una conceptualización específica del trabajo de comunicación. Esto es, los egresados, por ejemplo, de esta facultad de agronomía, no tenemos formación de grado en aspectos de comunicación. Sabemos mucho de producción, de productos, pero siempre nos está faltando ese eje de mejora de los aspectos de comunicación. Comunicación en un sentido no solo difusionista, sino de encuentro con la otra persona. Por eso la propuesta del curso es invitar, esta es la tercera edición del curso, a profesionales de la agronomía, de públicas o privadas, para que desde sus capacidades nosotros los ayudemos a mejorar y a complementar esas cuestiones de comunicación que en el grado uno no lo tiene. Hasta ahí la capacitación de los ingenieros del INTA en la Universidad de Rosario. Ahora nos trasladamos hacia Agustín Roca. En dicha localidad se encuentra Javier Almoni, productor agropecuario que desarrolla su actividad abocada a los zapallos. En este primer informe nos contará cómo fueron sus inicios. Estamos en Agustín Roca, en una quinta de 3 hectáreas, en la cual hago producción hortícola, agroecológica. Bueno, junto con Gerardo Ferrarotti, que también tiene una quinta en Roca, que hace ya varios años que también produce agroecológicamente, tiene un monte frutal y también produce verduras. Y yo soy licenciado en administración, pero bueno, siempre me gustó el campo sin tenerlo, y entonces arranqué con apicultura. Y hacía trabajo en conjunto, digamos, 2 trabajos tenía. Uno era más ligado a la parte administrativa y otro a la apicultura. Y después, en un momento, pude comprar esta quinta acá en Roca. Y de ahí empecé de a poco una transición. Arranqué haciendo zapallo, luego zapallo y berenjena, y fue cada vez más creciendo la parte hortícola, hasta que el año pasado ya no me dediqué más a la apicultura ni a la parte administrativa y solamente hago horticultura agroecológica. Y arranqué haciendo de manera semi-extensiva zapallo, vendiéndolo en las verdulerías, pero bueno, poco a poco, digamos, arranqué de manera convencional, no agroecológica. Y de a poco me fui dando cuenta que por ahí no era el camino que yo quería buscar, tampoco me dio los resultados que buscaba. Y ahí hubo una transición, digamos, un camino que lo sigo recorriendo hoy hacia la parte agroecológica y también a llegar directamente al consumidor. Y ahí es el momento que me asocio con Gerardo y decidimos armar un bolsón, lo cual empezó... Digamos, sigue siendo un bolsón semanal de frutas y verduras de estación, que en la semana lo que hacemos es tomar los pedidos y los sábados lo pasan a buscar por Cultivarte o por Flora Deli. Me gustó emprender, digamos, desde que estudié administración quería emprender, muy claro no tenía qué era lo que quería emprender, pero bueno, cuando fui
me metí en esto de la horticultura y también en la parte de frutales, me apasionó y es algo que yo vengo todos los días contento a trabajar al campo. Y después manejo mis tiempos, tiene todo su plus, también sus contras, que hay veces que las cosas no salen tan bien, como por ejemplo hace una semana terminamos de armar este invernadero y a los 10 días vino una tormenta y se lo llevó. Pero bueno, ahora estamos otra vez acá reinaugurándolo. Y el invernáculo en donde estamos es un desarrollo bastante artesanal. Los nylon son de un programa del Banco de Insumos de la provincia, lo cual te prestan el nylon y al año lo tenés que devolver. Así que el nylon más grande, que es el que está en el techo, ese es del Banco de Insumos de la provincia. Y después el invernadero lo hice yo con ayuda de Gerardo y después con un montón de amigos que siempre, cuando necesitamos hacer muchas manos para poner el nylon u otras cosas, aparecen y terminamos el invernadero y nos podemos comer un asado después. Hasta ahí la primera parte con Javier Almosni, que nos contaba de sus inicios en la agroecología. Ahora sí, nos va a contar en esta segunda parte de su marca Sol del Llano. Con ustedes, la segunda parte de dicha nota. Y en Sol del Llano, digamos, para empezar, lo que buscamos es fruta y verdura de calidad, pero de manera agroecológica. La calidad, digamos, no pasa muchas veces por lo estético, sino que está en que no echamos ningún producto químico, ni fungicida, ni insecticida, ni herbicidas. Digamos, el trabajo es otro y lo que buscamos al llegar directamente al consumidor es que buscamos gente que valore ese esfuerzo y que quiera consumir esa clase de productos. Digamos, no pasa tanto por lo estético. Muchas veces sí podemos lograr verdura estéticamente perfecta, pero por otras veces la selga tiene algunos agujeros, pero bueno, esos agujeros es porque hay insectos y hay un ecosistema viviendo acá adentro que es nuestra forma de nuestra prueba de que los insectos están y que nosotros no, digamos, convivimos con ellos. Y mi socio Gerardo, él hace muchos años, más de 25 años que hace horticultura y fruta de manera agroecológica. Y bueno, es un aprendizaje constante. Digamos, hay tecnologías que las vamos aplicando, que vamos probando. Digamos, en los últimos años hay un desarrollo también a nivel comercial de productos línea verde y agroecológicos que se pueden aplicar a todo lo que es la horticultura. Existen, digamos, hay un desarrollo tecnológico por parte de las empresas en insumos agroecológicos que se pueden aplicar. Hoy son insumos muy caros, pero bueno, existen, que eso es lo importante. Y después hay alternativas agroecológicas que mismo se aplican a lo que es hortícola, que se pueden aplicar a los frutales. Nosotros no buscamos una fruta perfecta, como sí se puede llegar a encontrar en las verdulerías. Digamos, pasa por otro lado la fruta que nosotros queremos generar. Es una fruta que, digamos, que está en roca, que va a ser un camino muy corto hacia el mercado, que sería Junín y Roca mismo, y va a ser una fruta que va a madurar en planta y va a tener otro sabor. Digamos, se busca el sabor por sobre lo estético. Sí, es un trabajo también a largo plazo de poder educar al consumidor, que no entra solamente por los ojos. Digamos, nosotros lo que vemos es que una fruta, la fruta sobre todo y la verdura, viaja miles de kilómetros hasta que llega a Junín. Para poder lograr eso, que viaje miles de kilómetros, es una fruta que se cosecha inmadura, o sea que pierde parte del sabor. No es lo mismo una fruta que se cosecha cuando ya está madura y se come, que una fruta que hay que sacarla verde y que va madurando en todo ese viaje. Digamos, el azúcar es que logra, el dulzor es otro. Aparte, pensando que es un gasto de energía y de combustible mover toda esa fruta, es otra la calidad que se busca.
Pero bueno, por eso nos interesa a nosotros este contacto directo con el consumidor para poder, para marcarle esta diferencia y que él vaya aprendiendo junto con nosotros. En esta segunda parte, Javier Almosny nos contaba cómo se vincula con los consumidores de sus productos. En una tercera parte nos va a seguir desarrollando más de su producción. Pero esto después de la pausa. Bienvenidos al segundo y último bloque de Recorriendo el Campo. Para ir finalizando la charla con Javier Almosny, en esta tercera y última parte nos contarán cómo se toman las decisiones en los emprendimientos familiares. Muchas veces tenemos dificultades productivas y para poder tener continuidad. Y uno de esos problemas lo estamos resolviendo con los invernaderos. Hace un año hicimos el primer invernadero y ahora este es el tercero que podemos hacer para poder tener una continuidad de poder hacer un bolsón semanal a lo largo de todo el año con frutas y verduras de estación. La idea de poder en el bolsón que tenga frutas de estación también, no solo verduras. Tanto en el invierno cítricos como en el verano duraznos, pelones y ciruelas. Yo tengo 1 hectárea destinada a monte frutal. Todos los años voy incorporando 100, 150, 200 plantas. El año pasado planté 150 plantas de pelones de distintas variedades. El anterior planté 40 plantas de cítricos, de los cuales queda la mitad porque el invierno pasado hubo una helada de 9 grados bajo cero y me agarró las plantas muy chicas, así que es todo un aprendizaje también. La idea con los frutales es ir de a poco, ahora tengo 150 plantas de pelones, la idea es este año comprar 150, 200 más de duraznos y ciruelas. Es un camino también hacer fruta agroecológica y por un lado el INTA siempre presente en todo lo que nos pueda ayudar. Muchas veces hay cuestiones muy puntuales de la horticultura que no es una zona hortícola por excelencia, entonces se hacen consultas a través del INTA a especialistas en San Pedro o en otros lados para poder resolver problemas. Y un poco es poder, entre todo el Estado, los productores, la provincia, es poder resolver los problemas que tiene la horticultura hoy en Junín y en la región. Sobre todo de capacitación y poder resolver problemas en conjunto, tanto comerciales y productivos. Y es pararse en otro lado, tanto ser emprendedor y emprendedor de producir alimentos. Me encanta producir alimentos y es algo muy noble. Y aparte de producir esos alimentos y hacerlo de manera agroecológica, cuidando al consumidor, cuidándome a mí y cuidando al medio ambiente, es como que tiene, como que es muy reconfortante. Hoy están de moda otras clases de emprendimientos, pero bueno, muchas veces hay que volver a los orígenes y los orígenes es esto, es poder comer una verdura directamente como está en la tierra, sin ningún proceso. Más que interesante la charla con Javier Almosny, al cual le queremos agradecer su amabilidad por recibirnos. Ahora sí, vamos a ver cómo fue la campaña del trigo en Chacabuco en el siguiente informe. Trabajamos en la producción de generación de datos, en la producción de cultivos extensivos de grano, con diferentes prácticas tecnológicas que probamos a campo y que luego tendríamos como una actividad de extensión de la oficina de INTA Chacabuco. En este momento tenemos 3 ensayos en 3 cultivos diferentes. Tenemos un ensayo en el cultivo de maíz, después tenemos un ensayo en el cultivo de soja, donde también se prueban diferentes variedades, diferentes tecnologías, y en este momento, bueno, acá en este establecimiento tenemos un ensayo en soja, en el cultivo de trigo, que se hace conjuntamente con la empresa BUC,
es un semillero muy conocido, digamos, de variedades de trigo, y esta campaña nosotros en la zona realmente no la vemos como una campaña muy buena. Como bien decías vos, el cultivo arrancó con buena disponibilidad hídrica en el suelo, pero la fecha de siembra fue el 4 de julio y recién comenzaron las lluvias a partir de septiembre. Entonces, bueno, tuvimos 2 meses que agarran etapas de encañación del cultivo, que el cultivo realmente se quedó sin agua. No es una campaña excepcional, tampoco es una campaña mala, es una campaña, digamos, intermedia. Bueno, en esta zona, digamos, estamos en un promedio de, si hablamos de 0 a 10, en 7. Tuvimos una campaña no muy generosa en tema lluvias, realmente apretó en un momento la humedad. Después muchos vecinos tuvieron ataque de granizo que nosotros pudimos zafar, no nos atacó granizo, no tuvimos siniestro. Y ahora, bueno, tuvo una recuperación el cultivo, pero digamos que no va a ser un cultivo de excelencia como uno apunta cuando se hace la siembra. Sí, es un año muy heterogéneo para el cultivo de fina, donde hemos visto que, bueno, que hay lugares donde, digamos, heterogéneo entre zonas y heterogéneo intrazonas, ¿no? Donde vemos que hay lotes muy buenos y lotes muy malos, y me parece que, bueno, la característica fundamental del año ha sido la falta de agua, y entonces eso ha repercutido, bueno, fundamentalmente en un menor número de espigas y espigas más chicas. Estas últimas lluvias han ocasionado algún rebrote que seguramente va a llegar a mejorar un poquito el aspecto de rendimiento. Pero también hay zonas muy puntuales donde en pocos kilómetros vemos que a algunas le haya faltado mucha agua o no han recibido ningún milímetro en 3-4 meses, y otras zonas que han recibido algún milímetro, entonces, y puntual. Entonces a veces encontramos con muy poca diferencia de kilómetros lotes con potencial de 2.000 kilos y lotes con potencial de 5.000 kilos. Y también se ha dado casos un poquito más al norte, más zona de Córdoba, sur de Santa Fe, donde hay influencia de napa. Y entonces ahí también ha habido casos similares. Lotes muy buenos que tienen influencia de napa y otros que no tienen napa, o porque depende también mucho del cultivo antecesor. Entonces encontramos cosas muy salpicadas y eso, bueno, se nota indudablemente en el rendimiento, ¿no? No, yo creo que, bueno, el sector triguero, bueno, tuvo una etapa complicada, ahora se recuperó, esperamos que se mantenga, digamos, la actividad o el desarrollo del trigo. Es un cultivo importante del país porque es un cultivo histórico además, ¿no? Con mucha superficie, es importante mantener el trigo en las rotaciones, y bueno, esperamos que continúe por el buen camino, ¿no? Sí, digamos, INTA, lo que estamos trabajando es articulado con diferentes instituciones y empresas. Una de las instituciones que estamos vinculados es Cauda Semilla, que es el dueño del establecimiento en Chacabuco, que nos permitió abrir las puertas y bancarnos tanto tiempo en el desarrollo del cultivo, dándonos un apoyo en las maquinarias, en los insumos. Entonces, bueno, muy agradecido por eso, y sí, también hay empresas privadas que también estamos articulando como para unificar, digamos, esfuerzos y tratar de poder hacer lo que nos gusta, digamos, que es los ensayos, la investigación, la generación de datos y las actividades de extensión, que son abiertas y gratuitas para todos los productores y estudiantes, que en este caso hay muchos estudiantes de tecnicaturas y carreras agropecuarias. Claro, nosotros lo que aportamos es toda la logística y todos los laboreos que hay que hacer en la parcela. El INTA es la que, digamos, decide qué protocolo o, digamos, en esta zona qué necesitamos trabajar para evaluar, no sé, quiebre de enfermedades, respuesta a fertilizantes y demás. Bueno, haciendo un poco de historia, nuestra vinculación con el INTA surge hace casi unos 30 años con el ingeniero Manuel Ferrari, que fue los primeros lotes demostrativos que hicimos con él. Luego seguimos trabajando y hoy la amistad que nos une
con los encargados de la oficina técnica en Chacabuco, hizo que, bueno, Café de por Medio un día se nos ocurriese plantear por qué no destinar una de las parcelas de nuestros campos a la unidad demostrativa de Chacabuco. Y ahí surgió esta vinculación. Bueno, nosotros con Cauda ya hace unos años, Cauda es multiplicador de nuestras variedades, entonces la primera relación surge con Cauda. Cauda ya tenía la relación con INTA. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa aprovechar, digamos, la interacción, digamos, entre público y privado, aprovechar las estructuras, aprovechar los conocimientos de otros, como para hacer ensayos o lotes demostrativos para difundir nuestras variedades. Muy bien, hasta ahí toda la actualidad del trigo en Chacabuco. Ahora nos venimos a nuestra zona, más precisamente en UNTER, donde se llevan a cabo distintos ensayos. Esos ensayos los llevan adelante INTA y AFA. Con ustedes el siguiente informe. Estuvimos siguiendo este ensayo comparativo de rendimiento que se lleva adelante con el INTA y con AFA. Y bueno, participamos con el grupo nuestro de Cambio Rural acá de la zona. Estuvimos evaluando el comportamiento sanitario de las distintas variedades que hay acá. Lo que notamos en general es que la mayoría de las variedades presentes encontramos roya amarilla o estriada. Así que bueno, después también en muchas variedades de roya de la hoja y en prácticamente todas, en mayor o menor medida, complejo de manchas. Uno de los objetivos de nuestro grupo es generar información, y dentro de esa generación de información está el tema de hacer ensayos de comparativos de rendimiento, como este que se hizo acá en el campo de Raúl López, donde la verdad que es muy útil tanto para mí como técnico como para los productores, porque uno puede ver el comportamiento que tienen esos materiales en cuanto a perfil sanitario, que si bien están disponibles, pero bueno, hay variedades nuevas que todavía no está esa información. Y aparte lo tenemos en el propio campo del productor, digamos, en la propia zona donde trabajamos. Y además, bueno, vamos a tener el dato de los rendimientos, que es una de las cuestiones que le importa, rendimiento y calidad, que son cosas que le importan a los productores, ¿no? En este ensayo se realizaron 2 aplicaciones de fungicida, es decir que cuando se detectaron en algunas variedades una incidencia alta de enfermedades, se tomó la decisión de hacer una aplicación conjunta. Y esas 2 aplicaciones anduvieron bien, así que yo creo que no va a haber un impacto importante en cuanto a disminución de rinde por enfermedades. Quizá no van a ser los rindes del año pasado, que fueron excelentes, excepcionales, pero están siendo bastante buenos. Los primeros datos son de alguna variedad de grupo largo, de Don Mario Algarrobo, muy bien, alrededor de 60 quintales. Y después hay algunos lotes que fueron afectados por algunas heladas, algún lote que faltó un poco de lluvia y bueno, después está el manejo sanitario que si algún lote no fue aplicado de forma oportuna, por ahí puede llegar a tener una disminución de rinde importante, ¿no? Muy bien, y de esta forma vamos llegando al final del programa número 3 de Recorriendo el Campo. Muy amable por estar del otro lado de la pantalla. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene.